se llama Vuelve a empezar, vuelve a comenzar. No es fácil muchas veces volver a comenzar, muy complicado. A algunos les cuesta volver a comenzar. Requiere muchas cosas para volver a comenzar, ya sea en cualquier cosa, en la familia, en el trabajo, pero sobre todo la parte espiritual. Cuando usted deja de hacer muchas cosas, volver a arrancar es muy difícil. Usted puede imaginarse el pueblo de Israel cuando estuvo 70 años lejos de su tierra. Y después de 70 años es mucho tiempo, retornan. Y no retornan los mismos que se fueron. Algunos tal vez lograron vivir todo ese tiempo allá y volver a retornar, pero la mayoría o muchos de ellos era retornar a un lugar que ni siquiera conocían. Y volver a comenzar, volver a arrancar debió haber sido muy difícil. Uno se imagina qué debieron haber hecho ellos, qué hicieron más bien cuando retornaron. ¿A qué se dedicaron cuando ellos regresaron? ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando ellos decidieron volver? Porque fue una decisión que tomaron. Recuerde que el rey Ciro dio la orden de regresar, pero cada uno era libre de decir regreso o no regreso, ¿cierto? O sea, esa es yo veo allí de alguna manera cómo Dios le ha dado libre albedrío al hombre para que aún el hombre decida, o reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, o sencillamente no lo reconoces, pero ahí está definitivamente la invitación de parte del Señor. La invitación era que retornaran aquellos que querían retornar. Se dice que los que retornaron en ese primer regreso, ¿saben cuántos fueron? Alrededor de 50,000. 50,000 es muy poquito comparado con un pueblo tan numeroso como era el pueblo de Israel. O sea, era muy poquito. 50,000 es prácticamente nada comparado con todo el pueblo de Israel, de Judá. O sea que estamos hablando de que aquellos que retornaron fueron muy pocos, realmente. Y que los otros se quedaron, decidieron no ir, no venir a su tierra, se quedaron. Pero aquellos que retornaron tenían que entender que debían volver a comenzar, o sea, volver a arrancar, en una tierra para ellos desconocida, para muchos, bajo unas circunstancias que no eran las mejores. Volver a arrancar de cero es muy difícil. Yo no sé si a usted le ha tocado en algún momento de su vida volver a arrancar. Hágale, ¿no es cierto? Vuelva y empiece. No tienes nada, pero vuelves a comenzar, ¿cierto? Vuelves a arrancar. Eso no es tan fácil. Es muy complicado y cuesta. Y algunos lo logran, otros no lo logran. Pero este pueblo de Dios tenía que tomar esa decisión de volver a arrancar y volver a empezar. Y eso así se llama el tema de hoy, volver a empezar. Porque creo que a todos en algún momento nos corresponde volver a comenzar en algún momento de nuestras vidas. Tienes que volver a comenzar. Y en esto que estamos haciendo, como iglesia, estamos tratando de volver a comenzar como iglesia. Usted sabe por las situaciones que hemos pasado, ha sido difícil, complicado. Y volver a arrancar, volver a comenzar, y no todos están, aquellos que estuvieron, algunos ya no están, otros han decidido continuar. Pero qué bueno por aquellos que decidimos seguir adelante independientemente de cualquier circunstancia. Voy a hablar de 3 cosas hoy que se requieren para volver a comenzar, a partir del libro de Esdras, capítulo 3. Vamos a hablar del capítulo 3 y vamos a hablar un poco del capítulo 4, 3 y 4, que son los capítulos que usted va a leer esta semana, ¿sí? Pero yo le voy a dar como una breve introducción, y en los devocionales usted va a seguir leyendo y va a seguir aprendiendo seguramente. Entonces vamos a ver qué encontramos en Esdras capítulo 3, en algunos versículos, y en el capítulo 4. ¿Cómo es esto de volver a comenzar? ¿Qué hicieron ellos para volver a arrancar? Y creo que el arranque era muy importante. Si ellos arrancaban bien, seguramente que podían continuar muy bien. Entonces el arranque era muy importante. Quiero hablar de 3 puntos que usted y yo debemos tener en cuenta.
El uno de ellos se llama unanimidad, el segundo se llama primero lo primero, ahorita vamos a hablar de eso, y el tercer punto que voy a tratar se llama, aquí lo tengo, no será fácil, ¿sí? O sea, primero hablamos de la unanimidad, ¿sí? 2, vamos a hablar de primero lo primero. Y 3, vamos a hablar de no será fácil. O sea, no es fácil. Es complicado, pero solamente aquellos que le creen a Dios lo van a poder hacer, lo vamos a poder hacer. Vamos a volver a comenzar, tal vez en tu trabajo, tal vez en tu decisión de servir al Señor, pero debemos volver a comenzar. Hablemos un poquito de la primera parte, de la unanimidad. La unanimidad tiene que ver con que nos pongamos de acuerdo todos, o sea, no debe haber uno solo, por eso dice, ganó por unanimidad tal persona, o sea, que todos votaron a favor de algo, unanimidad, todos, no hubo alguien que dijera que no. La unanimidad creo que es muy importante a la hora de volver a comenzar, y creo que este pueblo de Israel tenía que tener unanimidad para volver a comenzar, de lo contrario no hubiesen podido realmente. En el capítulo 3, versículo 1, y luego en el 9 encontramos 2 versículos que nos hablan precisamente de eso. Dice en el versículo 3, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo, como dice allí, como un solo hombre en Jerusalén. Se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y si vamos al versículo 9, también encontramos esa expresión. Yeshua también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. ¿Qué encontramos en estos 2 pasajes? Encontramos una frase que se repite, como un solo hombre. Y creo que eso es muy importante. Como un solo hombre habla de unanimidad, de poder tener el mismo pensamiento, el mismo objetivo, de poder ponernos de acuerdo en lo que queremos hacer, porque no resulta si el uno está tirando para allá y el otro para el otro lado. Y si el uno quiere una cosa y el otro otra, pues no resulta. La idea es que juntos lo logremos. La idea es que, aun como familias, se logran muchas cosas cuando estamos unánimes, ¿cierto? Pero cuando en la familia cada uno va por su lado, en la familia cada uno tiene sus objetivos diferentes, entonces pues no funciona. Las familias que logran permanecer son familias que logran ponerse de acuerdo y logran tener unanimidad. Y creo que al pueblo de Israel le tocaba, sí o sí, ponerse de acuerdo. Imagínate un grupo de 50,000 personas, más o menos, tenían un propósito, no solamente volver, sino volver a levantar su nación. Si no se ponían de acuerdo, creo que no iba a funcionar. La iglesia de hoy, nosotros como iglesia necesitamos ponernos de acuerdo en lo que queremos. ¿Qué queremos? ¿Cuál es el propósito que estamos persiguiendo realmente como pueblo de Dios? Usted, yo, ¿estamos alineados con el propósito de Dios? En la Nueva Traducción Viviente yo me encontraba el mismo pasaje de esta manera. Dice, a comienzos del año, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Como un solo hombre quiere decir un mismo propósito. ¿Sabes que cuando venimos aquí a la iglesia cada domingo, tenemos que tener un solo propósito? No deben haber muchos propósitos, un solo propósito, ¿cierto? Y ese propósito es glorificar a Dios, exaltarle a Él. No vienes a otra cosa. Tú no vienes a ver qué vestido se puso tu hermanito, fulanito, ¿cierto? Tú no vienes a otra cosa sino a glorificarle al Señor. Nos ponemos de acuerdo, por eso cuando cantamos, tenemos que ponernos de acuerdo en qué canciones cantamos y todos debemos entonar las canciones. El problema es que aún en eso a veces no nos ponemos de acuerdo. Nos debemos poner de acuerdo nosotros en llegar a tiempo, por ejemplo, a la iglesia. Pongámonos de acuerdo en eso, lleguemos a tiempo. Lleguemos a la hora que debemos llegar, pongámonos de acuerdo. Unanimidad, un solo propósito. Si venimos a adorar a Dios, tenemos que ponernos de acuerdo, como un solo hombre.
No como muchos hombres, sino como un solo hombre. Entonces, con un mismo propósito. Bueno, la Biblia nos dice que ellos habían llegado, y me parece interesante cómo el pasaje dice a comienzos del año, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, o sea, primero se habían llegado a establecer en sus ciudades. Pasarían algunos meses tal vez, seguramente, y se comenzaron a establecer en sus ciudades. Pero llegó un momento en que ellos tuvieron que ponerse de acuerdo en hacer algo juntos. No era tan importante, o no era más importante, que cada uno comenzara a construir su casa. Eso era importante, pero no era tan importante. Cada uno podía establecerse en su ciudad y lograr de pronto ubicar sus cositas ahí en su ciudad, ¿cierto? O sea, bueno, este va a ser mi lugar. Pero eso no era lo más importante. Había algo más importante que debían de hacer ellos. Y había que comenzar, había que ponerse unánimes, de acuerdo en que eso era lo más importante que podían hacer. Y lo demás será secundario, ¿verdad? Lo demás pasaba a un segundo plano. El ponerse de acuerdo ellos, lo tenían que hacer de alguna manera muy, digamos, que no había otra forma, sino era a través de las Escrituras. O sea, 70 años en el exilio, 70 años de cautiverio, 70 años haciendo muchas cosas, 70 años. Ahora, la idea era que ellos se pusieran de acuerdo, pero ¿qué hacer para ponerse de acuerdo? Y seguramente que lo que debieron de hacer en ese momento fue sacar las Escrituras, la ley, y comenzar a ver qué decía la ley acerca de qué era lo que debían de hacer. Y si estaban allí, era que deberían de volver a las Escrituras y comenzar a hacer lo que dicen las Escrituras. La iglesia de Dios se tiene que poner de acuerdo en que lo más importante es las Escrituras, o sea, la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Eso es lo más importante, o sea, ¿qué dice Dios en su palabra y cómo vamos a ponernos de acuerdo en obedecer su palabra, de acuerdo a lo que dice su palabra, y vivir de acuerdo a lo que dice su palabra? Seguramente que volvieron a leer las Escrituras. Seguramente que cuando convocaron para que todos fueran a Jerusalén, eso es lo que dice ahí el pasaje, todos llegaron a Jerusalén. Yo me hago esta idea, o sea, ninguno dijo no puedo. Por lo menos no encontramos aquí eso. Ninguno dijo no puedo, ninguno dijo estoy ocupado, ¿cierto? O sea, no me queda tiempo, tengo que arreglar mis cosas en mi casa. Ninguno dijo no puedo. Porque la Biblia lo deja ver así claramente, dice todo el pueblo. Y si dice todo, era todos. Todos. Nadie dijo de pronto estoy muy lejos. No cuente conmigo. Todos, unánimes, atendieron al llamado de Dios. ¿Sabes qué? Eso es lo que quiere Dios de la iglesia en este tiempo. Una iglesia unánime. Que al llamado de Dios, de su palabra, todos estemos allí. O sea, realmente no haya peros para el Señor. Que tú no le pongas peros a Dios. Que si Él lo dice, así es. Que es como Dios lo dice, no como tú y yo creemos que se debe hacer, sino como Dios dice que debemos hacerlo. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos tan ocupados que no podemos ponernos de acuerdo en lo que queremos como iglesia, como pueblo de Dios? Y lo importante es eso. No solo regresaron a su tierra, sino que también volvieron a reconocer la ley de Moisés. Lo que Moisés había escrito. Volvieron a lo fundamental, volvieron a lo más importante. Ya no era lo que cada uno pensaba, sino lo que Dios decía en su palabra. Volvamos a leer las Escrituras, a ver qué dice Dios que debemos hacer. No es qué piensas tú o qué sientes tú, no, qué dice Dios. Y según lo que dice Dios, eso hacemos. Y seguramente que cuando comenzaron a leer las Escrituras se encontraron con el pasaje de cómo restaurar el templo. Porque ¿a qué iban a Jerusalén?
¿Para qué volvieron? ¿Para qué los dejó Ciro ir si no era para una sola cosa? Vayan y restauren ¿qué? El templo. Ese fue el llamado. Restauren el templo. Ustedes no van a otra cosa, van a restaurar el templo. Ese templo que había quedado destruido hay que restaurarlo, hay que volver a levantarlo. Entonces estuvieron los que fueron, los que no quisieron ir, pero ¿cómo colaboraron los que no quisieron ir? Con plata, ¿sí? Yo no voy, pero aquí está la plata, ¿cierto? Yo no voy, pero tenga. Eso dice la Biblia. Y Ciro lo ordenó así. Dijo, y aquellos que no quieran ir o aquellos que se queden, ayuden a los que se van. O sea, todos de alguna manera estaban en un solo propósito. No puedo ir, o no quiero ir, pero ayudo. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia? Que a veces ni queremos, no lo hacemos, tampoco queremos y tampoco estamos dispuestos. O sea, hay tantas trabas en este tiempo para la iglesia, que no hay un corazón dispuesto a sentir lo mismo, a trabajar por un mismo propósito. Estaban unidos. Lo lógico era pensar en que se unieran para formar un ejército, por ejemplo. Bueno, ya llegamos aquí, lo lógico es que formemos un ejército porque además de que ahí en esa tierra ya, o sea, habían personas habitando la tierra y no era cualquier persona, eran pueblos que se habían asentado en la tierra y que no iban a dejar fácilmente que ellos volvieran a comenzar, porque después usted va a ver que fue difícil. Entonces, lógicamente, muchos hubiesen podido decir, lo primero que necesitamos es un ejército fuerte para defendernos de los ataques de los enemigos, ¿sí o no? Y era lógico, pero eso no fue lo que hicieron. Por lo menos cuando van a las Escrituras no encuentran eso. Había algo más importante que ellos debían de hacer, ¿cierto? Había algo para lo cual ellos debían estar unidos. Porque no solamente en el Antiguo Testamento, en este pasaje, se habla de la unanimidad, sino que también se habla en el Nuevo Testamento de estar unánimes, juntos, en un mismo propósito, en un mismo sentir. ¿Se acuerdan de Pablo? Cuando Pablo escribe, yo quiero que vaya a Filipenses 2:2 y encuentran Filipenses 2:2, que Pablo les escribe a los filipenses y les dice, bueno, si alguno de ustedes ha recibido consolación, si alguno de ustedes ha recibido algo de esperanza, ¿cierto? Son esas preguntas retóricas, claro que sí. O sea, esa pregunta es sí. Cuando él pregunta, si alguno de ustedes ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, por ejemplo, claro que sí. Entonces, dice Pablo, completad mi gozo, ¿cierto? Completad mi gozo y ahí comienza. ¿Qué dice? Sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. O sea que lo que deberían de tener todos era gozo. Completen mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Sabe que debemos orar por una iglesia que tenga gozo? Pongámonos de acuerdo que la iglesia del Señor es una iglesia que debe tener gozo, aunque la estemos pasando difícil, pero el gozo es independiente de cómo estemos viviendo o de lo que estemos viviendo. Gozarse en medio de las debilidades. Entonces dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Y cuál era el amor que ellos debían tener? El mismo amor por Dios. No el mismo amor por sus cosas, por las cosas de cada uno, sino el mismo amor por Dios. Eso haría que la iglesia también fuera unánime. Y luego dice, unánimes, todos trabajando con el mismo fin. Y luego dice el pasaje, sintiendo una misma cosa. Eso es unanimidad. Y yo creo que debemos orar para que en nuestro corazón sintamos lo mismo como iglesia, tengamos un mismo propósito, caminemos con un solo propósito. ¿Sabes cuál es el propósito que Dios quiere que nosotros tengamos en este tiempo? Es que retornemos al altar personal, al altar familiar, al altar congregacional. Ese es el propósito que tenemos, que Dios ha puesto en nuestro corazón.
y que hay que hacerlo, que estamos llamados a hacerlo. Entonces, el primer punto se llama ¿qué? Unanimidad, por lo cual debemos estar orando. Quiero una iglesia, Dios quiere una iglesia unánime, con los mismos propósitos, con los mismos deseos. Glorificar a Dios, honrar a Dios por encima de todo. En donde no es tan importante lo mío, sino lo de Él. ¿Sí me hago entender? Porque llegó un momento en que ellos tuvieron que decidir, bueno, ya basta, 3 meses fueron suficientes como para arreglar nuestras cositas, pero ahora dediquémonos a lo que tenemos que dedicarnos. Hay que restaurar el templo. Pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo nosotros, usted y yo, y como iglesia, somos poquitos, pero pongámonos de acuerdo en que lo que Dios quiere es que volvamos a levantar el ministerio. Lo que Dios quiere es que volvamos a restaurar lo que está destruido. Lo que Dios quiere es que restauremos la oración, la comunión unos con otros. Pero pongámonos de acuerdo, estemos unánimes, y solo el Espíritu Santo puede traer unanimidad a nuestro corazón. Sin el Espíritu Santo no podríamos ponernos de acuerdo. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que nos dé un mismo sentir, un mismo propósito, un mismo deseo. El segundo punto que les había dicho que vamos a tratar hoy es primero lo primero. Y creo que para poder comenzar, volver a arrancar, tenemos que decidir en nuestro corazón que primero es lo primero. Lo segundo no es primero, lo tercero no es primero, primero es lo primero. Y a veces se nos olvida qué es lo primero en nuestras vidas. Y ellos sabían que debían de hacer algo primero. Y no se trataba de ellos, sino de lo que Dios quería que hicieran. Primero lo primero. Vayamos a Esdras y leemos el versículo 2 y el 3 del capítulo 3. ¿Sí? Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. ¿Y qué hicieron? Edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. O sea, lo habían leído en la ley de Moisés, que había un altar que se necesitaba volver a levantar. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. ¿Qué fue lo primero que hicieron ellos? ¿Qué dice la Biblia? Restaurar el altar. El altar del sacrificio, el altar donde se sacrificaban los corderos, ¿cierto? El altar en donde el pueblo de Israel, a través de los sacerdotes, sacrificaba a Dios en señal de que ellos necesitaban ser perdonados, ser redimidos, y que la sangre de los corderos era la que hacía posible que ellos fueran perdonados. Ellos no se pusieron a hacer otras cosas, ellos no se pusieron del templo que vamos a restaurar primero. Alguno podría haber dicho, restauremos del templo primero pues los muros. No, el altar es el lugar de sacrificio, es un lugar de entrega, porque el altar era ese lugar de entrega, de rendición del hombre, rendirse ante el Señor, reconocer su pecado y su maldad. El altar era eso. Y se ofrecían sacrificios en la mañana y en la tarde. Así lo estableció Moisés, porque Dios se lo ordenó. En la mañana y en la tarde, sacrificios. Para ellos lo más importante fue eso, lograr restaurar el altar. ¿De qué estamos hablando en la iglesia y qué es lo que estamos diciéndole a la iglesia todo este tiempo? Que restauremos ¿qué? El altar personal, el altar familiar, el altar congregacional, que restauremos ese altar. Ahora ya el altar no es como ese que está en la Biblia.
No es un altar de piedras, ¿sí?, en donde se ofrecía un sacrificio, no, porque ese altar representaba a Cristo, que un día vendría Cristo y se ofrecería por usted y por mí en ese altar como la ofrenda, como el sacrificio perfecto para la expiación de nuestros pecados, y el Señor ya lo hizo. Ahora el altar se vuelve espiritual. Ahora el altar se vuelve algo espiritual en nuestras vidas. El altar para nosotros es el altar de la oración, de tu comunión con Dios, de ese tiempo con el Señor, de búsqueda de Dios. Tu altar es ese. Porque Cristo ya se ofreció por ti. Entonces lo que Dios quiere es que restauremos eso, primero lo primero. Si no restauramos eso, entonces no vengamos a pedirle a Dios que haga otras cosas, sino primero mi corazón. Primero es tu corazón. Primero lo primero. ¿Sí me hago entender? O sea, primero lo primero. El altar era importante. Y comenzaron a hacer sacrificios por la mañana y por la tarde. O sea, volvieron a hacer lo que debían de hacer allá en el Antiguo Testamento. Ya no es necesario ahora porque Cristo ya vino, pero ellos todavía estaban en la ley, entonces debían de hacer esto. Lo tenían que hacer. Cristo no había venido, pero eso era lo primero, el altar. El altar representa a Cristo. Cristo es lo primero en tu vida. Cristo debe ser lo primero en nuestras vidas, el Señor. La adoración a Cristo. El reconocer a Cristo, el tener una relación personal con Cristo. Antes de realizar cualquier actividad, decidieron reedificar el altar que estaba en ruinas. Pero la Biblia no solamente nos dice eso, porque nos habla un poco más de algunos detalles. ¿Entendían realmente ellos su importancia espiritual? La importancia del altar la llegaron a entender 70 años sin altar, porque allá en Babilonia no tenían altar. Los babilonios era que tenían altares a sus dioses, pero ellos no tenían un altar porque pues no estaban en Jerusalén. La idea es que el altar debía de estar en el templo y en Jerusalén, ahí debía de estar el altar. No en otro lado, era allí. Por eso, si usted lee detenidamente, dice que lograron poner el altar sobre sus bases. O sea que pareciera ser que lograron aún descubrir en dónde estaba exactamente el altar para ponerlo allí nuevamente. ¿Sí me hago entender? O sea, no era en cualquier lugar. No era que a mí se me ocurre aquí, era que había que buscar el lugar y buscar las bases. Parece que el altar en el templo de Salomón, porque estamos hablando del templo de Salomón que fue destruido, tenía unas bases. El altar estaba sobre unas bases. Pero como vino Babilonia y destruyó todo, ellos seguramente pensaron, deben estar las bases, deben estar los cimientos del altar, busquémoslos. Y sobre esas bases pusieron el altar. O sea que no fue como ellos querían, como a ellos les parecía, sino como Dios había dispuesto. Y creo que eso es muy importante en nuestras vidas. ¿Sabes qué? Que a veces queremos hacerlo a nuestra manera. Queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece y no como dice la Biblia. Es como dice la palabra de Dios. Esta prioridad espiritual fue muy sabia. Primero el altar. ¿Estás dedicado tú a restaurar, a fortalecer tu altar personal? ¿Es para mí esa una prioridad en mi vida? ¿Es para ti prioritaria esa comunión con Dios realmente y diaria? ¿Qué lugar tiene en tu vida hacer un altar de adoración a Dios? ¿Qué lugar? Tal vez no es el mejor lugar el que tiene nuestra adoración, porque nosotros, si tenemos tiempo, lo hacemos, y si no tenemos tiempo, no lo hacemos. No es nuestra prioridad muchas veces. Para este pueblo que había vuelto unido, eso no se negociaba. Había que restaurar el altar.
del sacrificio. No se negociaba. ¿Había mucho por hacer? Sí, claro que sí. Había cantidad de cosas por hacer. Pero ¿sabes qué? Lo primero, restaurar el altar del sacrificio. Era lo primero. Dejen de hacer lo demás, dejen de pensar en otras cosas y primero la comunión con Dios, tu intimidad, la oración, la palabra, primero lo primero. A eso se refiere. Colocaron el altar sobre su base. Nosotros sabemos que seguramente, como fueron tantos años los que pasaron, puede ser que aún ahí en ese lugar y en esas bases, hasta otros altares de pronto habían ya por los pueblos que estaban allí. Seguramente no sabemos, pero puede que sí tuvieron que remover todo eso para poner ahí el altar. Había que hacer un trabajo. Sabes que nosotros ya sabemos quién es la base. Nosotros tenemos claro quién es el fundamento, pero a veces no estamos tan dispuestos a someternos a ese fundamento y a construir sobre ese fundamento. Usted seguramente ha leído 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11 dice claramente, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, el fundamento. Para nosotros el fundamento es Cristo. Sobre ese fundamento es que hay que construir lo demás. Sobre el fundamento que es Cristo es que hay que construir nuestra vida. Es que hay que construir nuestra vida de adoración. Todo sobre Cristo. Por eso Él sigue diciendo, y si sobre este fundamento alguno edifica con oro, con piedras preciosas, ¿no es cierto?, con metales, ¿verdad? Otro puede edificar con madera, con heno, con hojarasca, ¿no es cierto? El hecho es que un día el fuego la probará, dice el pasaje, ¿cierto? Pasará por fuego. Y el fuego destruirá todo aquello que se haya construido con heno, con paja, con hojarasca. O sea que si tú y yo, que ya tenemos el fundamento, que es Cristo Jesús, si sobre ese fundamento que es Cristo no edificamos en lo eterno, en lo que verdaderamente permanece, entonces un día todas las obras que usted y yo hagamos se consumirán por el fuego. ¿Sí me hago entender? Mira, es tan sencillo que estamos en el mundo y cada uno de nosotros tenemos un trabajo, usted tiene una profesión, usted tiene algo que hace, algo que posee. Puede ser una casa, puede ser un carro, pero esas cosas, todas esas cosas que tenemos nosotros, un día dejarán de ser, ¿cierto? O sea, eso se acaba, todo se acaba, todo. Y lo único que permanece es lo que es eterno y espiritual, lo único. Lo demás se acabará, así de sencillo. La vida misma, tu vida, mi vida, todo nuestro cuerpo se va desgastando, ¿sí o no? O sea, se va acabando. Eso de llegar a los 50 no es fácil, después llegar a los 60 tampoco. O sea, estarme aproximando a los 60 como que uno dice, uy, ya, esto ya está, ¿cierto? Estamos pasando ya a los de la tercera edad. Y es una realidad que estamos viviendo. Entonces este cuerpecito, su cuerpecito, que tanto cuidamos, llega un momento en que se va envejeciendo y se va dañando. ¿Y cuánto tiempo le invertimos y cuántas cosas hacemos para mantenerlo? La realidad es que ese cuerpo un día se va a acabar. Si dedicáramos más tiempo nosotros a lo espiritual, eso sí que verdaderamente permanece, ¿cierto? El fundamento está puesto, es Cristo. Ahora edifique sobre ese fundamento, edifique su vida sobre ese fundamento que es Cristo. Y seguramente su vida será mejor. Volver a comenzar tiene que ver con poner el fundamento. Si ya lo tiene, si Cristo es su Señor, si Cristo es su Salvador,
usted ya tiene el fundamento, usted ya tiene el cimiento, usted ya tiene, gracias a Dios, ese no será quitado, está allí como el fundamento del altar, estaba allí listo, nadie se lo había llevado y seguramente ellos lo descubrieron y sobre eso edificaron. Así es como Dios nos llama a nosotros, a edificar sobre Cristo, su palabra, su verdad. No lo que usted siente, lo que usted quiere, es sobre Cristo. Entonces, restauraron el altar. Primero lo primero. Pero no solamente el altar usted tenía que restaurar. Había que ir por lo demás, restaurar el templo. Cualquiera hubiese pensado de una manera diferente, hubiese dicho primero el templo, que es el lugar, y luego el altar, para poder hacer eso. Dijeron no. Más importante que el templo, primero es el altar. ¿Sí me entiendes? O sea, mira, es como si dijéramos esto, más importante que una sede física nosotros, más importante que un lugar de congregación físico, es mi altar personal. ¿Sí me entiende? Eso es lo más importante. Y cuando tú tienes restaurado tu altar personal, tu corazón, entonces vamos por lo demás. Y había que restaurarse el templo, claro que sí, porque el templo era el lugar, el centro de adoración que representaba que ahí estaba el Señor, su gloria. En el versículo 8, ya casi al final, dice: y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. O sea, tomaron a los levitas, a los más jóvenes, y les pusieron la tarea de activar la reconstrucción del templo. Ya está el altar, ahora hagamos el templo. ¿Cierto? Y entonces ellos se dedicaron a restaurar el templo. Los sacerdotes y los levitas tenían que hacer eso, lo iban a hacer. Pero ¿por dónde comenzaron para restaurar el templo? Por los cimientos, por la base, ¿cierto? O sea, no comenzaron a poner los muros, comenzaron a poner los cimientos. Comenzaron desde abajo, poner bien los cimientos. ¿Por qué la Biblia nos habla de cimientos? Porque aquí la Biblia, si usted lee el pasaje, hay más de 3 veces que nos habla de los cimientos del templo, porque son muy importantes. Todos sabemos que lo más importante de una construcción son los cimientos, el fundamento. No son las paredes, es los cimientos. Todos sabemos que lo más importante de una familia no es lo que tenga, lo que posea, lo que haya logrado, es sus fundamentos, ¿cierto? Sus principios sobre los cuales su familia está construida. Eso es lo más importante. Podremos tener muchas cosas y lograr muchas cosas, pero si el fundamento no está bien puesto, todo lo que usted construya se le puede venir abajo en un ratico. La Biblia habla de eso. ¿Se acuerda de la parábola que contó el Señor? De aquel que construyó sobre arena, de aquel que construyó sobre la roca. Vinieron vientos, lluvias y golpearon contra la casa, y la casa que estaba sobre la roca permaneció. Pero la casa que estaba sobre la arena se fue. La pregunta que debemos hacernos nosotros realmente sobre qué estamos construyendo en nuestras vidas realmente. El fundamento ya está puesto. Recuerde, ellos comenzaron por los cimientos. Pusieron un buen cimiento, claro que sí. Entonces, el templo. Por eso es que Dios nos ha puesto a nosotros, hemos ido así en ese proceso. Restaura tu altar personal, ¿cierto? Restaura tu altar familiar, pero también restaura tu altar congregacional. Si nos dedicáramos a eso, nuestra vida tendría realmente propósito. No estaríamos haciendo otras cosas. Y para eso tenían que usar los mejores materiales. Claro que sí. Pero había unos materiales que eran físicos, pero había otros materiales que no eran tan físicos, que eran espirituales. Y yo me enfocaba en esta parte. Usa los mejores materiales. Y en el versículo
11 al 13 encontramos lo siguiente. Y dice que mientras estaban construyendo el templo, ¿qué estaba pasando? Versículo 1. Cantaban, ¿cierto? Alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con un gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Qué tremendo. Había algo que no se podía dejar de hacer. Claro que había que construir, claro que había que usar un trabajo de albañilería, claro que sí. Pero no se podía dejar de hacer lo otro, alabar a Dios. Dice que pusieron a los levitas para que cantaran, para que alabaran, para que le dieran gracias a Dios. ¿Te imaginas la escena? Unos echando los cimientos por allá y los otros levitas cantando y exaltando y glorificando a Dios. Y estaban tan unidos que algunos lloraban. ¿Quiénes eran los que lloraban según el pasaje? Aquellos más viejos, ¿cierto? Que habían visto el templo anterior, ¿no es cierto? Y la gloria. Y ahora estaban viendo nuevamente cómo se ponían los cimientos de este templo. Los debió invadir en su corazón el gozo y la alegría a tal punto de que lloraron diciendo, es una gracia de Dios. Dios nos está dando, nos ha traído después de 70 años a hacer esto. Qué grande es Dios. Qué grande es Dios. Volver a comenzar, o sea, volvieron a comenzar con gozo, con alegría, con regocijo. No se puede volver a comenzar si nosotros no tenemos un corazón dispuesto a alabarle a Dios y a exaltarle. Yo creo que hay algo que nosotros debemos aprender en todo esto, y es que la alabanza, la exaltación a Dios es tan importante en tu casa, en tu altar familiar, en tu altar personal, alábale al Señor. En tu altar familiar, alaba al Señor. En tu altar congregacional, alábale al Señor. En todo momento, alaba al Señor, exalta al Señor. Darle lugar a la adoración y a la alabanza, a la exaltación es muy importante. Cuando tú en tu corazón has restaurado tu altar personal y eres una persona que alaba a Dios en tu intimidad, con más facilidad lo vas a hacer con tu familia. Y cuando tienes una familia que adora y exalta a Dios y agradece a Dios como familia, con más facilidad le puedes alabar a Dios en la iglesia. Yo a veces no entiendo por qué hay personas que vienen a la iglesia después de la alabanza, por ejemplo, después de las canciones. No les gusta, pero es que la idea no es que te guste, la idea es que le agrade a Dios. ¿Cierto? La alabanza no es para ti, es para Él. Y ellos estaban allí contentos. Los ingredientes, los mejores materiales que podían haber usado ellos fueron la gratitud, la alabanza, la oración y aún sus propias emociones. Eso ayudó, dice la palabra de Dios, que se confundía el llanto. ¿Con qué? Con la risa, con los gritos, ¿no es cierto? Y era tan fuerte que se escuchaba ¿de dónde? De lejos. O sea, todo el mundo sabía qué estaba pasando allí. ¿Cuánto nos falta a nosotros entender eso? Que lo escuche la gente, que lo escuchen los demás, que estamos gozosos, que estamos alegres, que estamos agradecidos con Dios. Para eso es la alabanza también, para que
sea escuchada por otros. Y los otros puedan decir, mira cómo alaban a su Señor, cómo le cantan, ¿no es cierto? Cómo le glorifican. Todo eso, y solamente por unos cimientos que se estaban poniendo. Solo los cimientos provocaron eso. No era la casa de ellos, era la casa de Dios. No eran sus casas, eran la casa del Señor. En este tiempo, la iglesia de Cristo, ¿sabe que la iglesia del Señor debe ser edificada por nosotros? Nosotros estamos llamados a edificar la casa del Señor. La Biblia dice que nosotros somos piedras vivas y que estamos llamados a edificar su casa, su iglesia. Tú eres una piedra viva importante dentro del cuerpo de Cristo. Tu labor, tu función, nadie más la va a hacer sino tú, porque tienes una posición en el cuerpo de Cristo. Hasta que no le demos el valor a eso, seguramente no nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, qué interesante, ¿no es cierto? Cantaban, alababan, daban gracias a Dios. ¿Sabe lo que sabe que cantaban? Decía el pasaje dice que decían cosas que a veces nosotros lo decimos, ¿no es cierto? Dice por aquí en el versículo, y cantaban en el versículo 11, y cantaban alabando, dando gracias a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Qué tremendo, porque Él es bueno. 70 años en cautiverio y ellos aún ahí dicen, Él es bueno. Tremendo, ¿no? O sea, 70 años lejos de su tierra, cautivos, ahora volver a comenzar de cero, volver a arrancar, algunos viejos, otros más jóvenes, pero dicen, Él es bueno. ¿Sabe qué? Que Dios es bueno. Usted debe ahí reconocerlo en su corazón, Dios es bueno, Dios es bueno. En medio de cualquier situación, Él sigue siendo bueno con usted, bueno conmigo. Nunca deje de reconocer la bondad de Dios. Ellos lo dijeron. Porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel, para siempre su misericordia sobre usted y sobre mí. Para siempre. La misericordia del Señor no cesará sobre nosotros. No se acabará su misericordia sobre su vida. Es eterna. Y eso es lo que vale la pena. Lo demás se acaba, pero sus misericordias, dice la Biblia, que son nuevas cada mañana. Nuevas cada mañana. Su bondad es nueva cada mañana, eso dice la Biblia. A veces se nos olvida. Eso es volver a comenzar, volver al fundamento. ¿Cuántos quieren cantarle al Señor, alabarle a Dios, exaltarle a Él en cualquier momento, en cualquier lugar? No importa las circunstancias que estemos viviendo. Dios quiere una iglesia que haga lo mismo. Que recuerde que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Cristo Jesús. Una iglesia que alabe, que adore y que agradezca. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios está llamándonos a hacer. Y el último punto, no será fácil. No es fácil. No es fácil volver a reconstruir, no es fácil volver a arrancar, no es fácil. Creo que de las cosas más difíciles, a mí me ha tocado a veces arrancar nuevamente de cero, volver a comenzar, y eso es de las cosas más desgastantes que puede haber. Pero muchas veces hay que hacerlo. No será fácil, habrá oposición. Cuando usted decide poner el fundamento, construir sobre ese fundamento, volver a lo esencial, cuando usted decide restaurar el altar personal, el altar familiar y el altar congregacional, no es fácil, hay oposición. Seguro que sí. ¿Y en dónde lo vemos aquí? En el capítulo 4, versículo 1 en adelante. El capítulo 4 nos habla de todo lo que se vino en contra de ellos. Todo. Ellos comenzaron, pero hubo problemas. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar
Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. O sea, ¿qué pasó aquí? Aquí pasó algo que con lo cual ellos no contaban. Vinieron los problemas, viene la oposición, vienen los enemigos a intimidarlos. Primero, los enemigos quieren aliarse con ellos, pero no con buenas intenciones. Cualquiera hubiese podido decir: ay, pero sería chévere que ellos trataron de ayudar. Dijeron: no, eran samaritanos, adoraban a otros dioses. Ellos decían que adoraban al Dios de Israel, pero parece ser que ellos tenían muchos dioses y entre ellos lo tenían al Dios de Israel también. O sea, adoraban a cuanto Dios tenía. Y entre ellos estaba el Dios de Israel. Y Zorobabel fue muy, muy drástico. Dijo: no. Nosotros lo vamos a construir. Y no era sencilla, y no era egoísmo, y no era que ellos trataban de hacerlo todo ellos. Sencillamente ellos sabían que ellos no estaban llamados a edificar el altar, el templo. Que ellos eran unos pueblos de alguna manera que se habían contaminado con otros dioses paganos y que no se podía dejarlos actuar, trabajar. Y eso les costó que se levantaron como enemigos y los intimidaron, que dejaron de construir el templo. Dejaron de seguir trabajando. Murió el rey Ciro y entonces ellos aprovecharon para enviar cartas, para decirle al rey, ¿cierto?, que estos habían venido, ¿cierto?, que estos eran enemigos, que estos un día se levantarían contra él, ¿no es cierto? Bueno, una cantidad de cosas. Y él les creyó. Dijo: entonces que cese la obra. Y los pararon. Tremendo, ¿verdad? Pero como la obra es de Dios, pero como todo lo que Dios tiene como propósito lo hace y lo cumple, parece ser que pasaron como 16 años. Imagínate, 16 años, se paró la obra 16 años, más o menos. Ellos se fueron a sus casas. Dijeron: listo. Y entonces tiene que aparecer el profeta Ageo. ¿Han leído a Ageo? Ageo es uno de los profetas que aparece acá. Y cuando aparece Ageo, es que Ageo les dice: ¿ustedes creen que todavía no es tiempo de reedificar la casa? Ustedes se han dedicado a sus casas, y les dice: ustedes tienen unas casas bonitas, artesonadas y bien lindas, pero eso no fue lo que el Señor les mandó a construir. Estaban tan cómodos ellos nuevamente, construyendo sus propias casas, y les dice el Señor, cuando usted lea a Ageo, va a leer eso, y lee, si usted quiere, lea a Ageo, y dice a Ageo: vayan y reconstruyan. Y les dan ánimo, cobren ánimo. Zorobabel, vuelve, ¿cierto? Vuelve. Y es allí como ellos reciben ese mensaje de Ageo y vuelven a construir, y ahí terminan el templo. La historia de Israel es tan interesante, desafiante, que aprendemos nosotros hoy, que no es fácil, que nos va a costar, que comenzar no es fácil, que volver a empezar no es fácil, que habrá oposición, que se levantarán unos en contra tuyo, en contra de tu familia, en contra de la iglesia, seguro que sí, pero depende de ti y de mí, de que permanezcamos hasta el final, creyéndole a Dios que si Dios nos llamó a construir su casa, eso vamos a hacer. Pero no se deje desviar del propósito, como le ocurrió a ellos.
se fueron a sus casas y comenzaron a construir sus casas. Y se olvidaron de la casa del Señor. Y dice, mi casa está sola, le dice el Señor, mi casa está desolada y ustedes aquí en sus buenas casas. Que Dios nos guarde, que nos ayude hoy a volver a comenzar. Y para volver a comenzar necesitamos unanimidad, ¿cierto? Ponernos de acuerdo. 2, necesitamos tener claro que primero es lo primero es lo de Él, primero es lo que dice la palabra. Y tercero, que nosotros debemos entender que no es fácil, que habrá problemas, que habrá oposición, que se levantarán enemigos para decirte que no lo hagas, que no sigas, que abandones. ¿Cuánta gente ha comenzado la vida cristiana y ha abandonado? Por X o Y razón. Escuchó algo, no le pareció, se fue. Esa es la oposición que se levanta, para que tú no sigas, para que tú no avances. Nosotros debemos tener claro que el Dios que nos llamó es el Dios que nos sostiene. El Dios que nos salvó es el mismo que los conducirá a la eternidad. Cielo nuevo y tierra nueva está prometido para usted y para mí. La gracia del Señor sea sobre nosotros y nos permita el Señor seguir avanzando. ¿Está listo para volver a comenzar? ¿Quiere volver a comenzar?